Dios los bendiga, querida audiencia. Vamos a empezar una nueva enseñanza y hacemos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, gracias te damos por un día más de vida y Padre, yo te pido que este tiempo, Señor, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministrándonos tu palabra, enseñándonos, Señor, revelándonos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de conocerte a ti, a tu Hijo y a tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo, te decimos amén. Hermanos, um, esta plática esta enseñanza que vamos a hacer, es la continuación de las dos anteriores que yo di respecto a la resurrección. Recuerden que la primera puse el ejemplo de una madre de cómo les enseñó a sus hijos a creer en la resurrección y cómo ellos actuaron, ¿verdad? Ante la resurrección. También, ante el concepto de la resurrección. También vimos la segunda es cómo en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones y también vimos que aprendimos que el Padre es el que resucita a nuestro Señor Jesucristo. Sus 12 apóstoles lo reconocieron, ¿sí? Ok, entonces esta enseñanza se llama la vida y la muerte, la resurrección y la vida eterna. Miren, para nosotros poder entender la resurrección y la vida eterna, nosotros tenemos que conocer bien la vida y la muerte. Entonces, yo me voy a ir al libro de Génesis para que nosotros entendamos lo que muchos ya conocemos, ¿verdad? Pero no está por demás nosotros volver a enseñar esto para que entonces nosotros podamos entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, ¿sí? Y la vida eterna. Entonces, mire, yo me voy a ir a Génesis 2 y vamos a leer del 4 al 9. Dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios la hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia y del mal. Entonces vemos, hermanos, que Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén, pero en ese huerto habían dos árboles, el árbol, el, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del mal, ¿sí? Del bien y del mal, perdón. Entonces, vamos a ver cómo Dios capacita a Adán, ¿sí? Dice Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos, hermanos, que dice, Dios le dice a Adán que él podía comer de todo, pero no del árbol
de la ciencia del bien y del mal. Y se lo advierte, el día que tú comas, tú vas a morir, ¿sí? Ok, entonces, ah, vemos, hermanos, cómo se desobedece este mandato que Dios le había dicho a Adán, ¿sí? Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Ok. Acordémonos que Eva le dice a la serpiente, no, Dios dijo que de ese árbol no se podía comer porque el día que se coma, no, moriremos. ¿Ok? Ok. Viene Eva con su esposo, con Adán, y vamos a leer Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que nos alargue su mano y tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, vemos, hermanos, que todos conocemos la historia. Eva le da de comer a Adán, ¿sí? Cuando Dios habla con Adán, ¿sí? Pues se molesta, ¿no? O sea, ¿por qué obedeciste a tu esposa? Todos sabemos la historia, ¿no? Yo nada más estoy tocando los puntos por el tiempo más importante, ¿sí? Pero entonces Dios tomó una determinación ahí. Dice en Génesis 3, 22 dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su vida y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que él labrase la tierra que fuese tomado. Vemos que Dios lo que hace es, ¿saben qué? Cuidemos ese árbol porque ya comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no sea que ahora vaya a comer del árbol de la vida. Entonces, y viva para siempre, ¿sí? Bueno, entonces Dios toma acción, Dios pone querubines en el árbol para que él no pueda comer del árbol de la vida, ¿sí? Okay. Entonces estamos entendiendo que dentro del huerto había un árbol que es el que le producía y le daba la vida a Adán, ¿sí? De ese árbol se supone que sí podía comer, porque al único árbol que le prohibió fue el del bien y del mal. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí cuando Dios viene y le dice,
cuando Dios pues se da cuenta de que Adán comió del árbol, ¿sí? Cuando Dios se da cuenta pues de que Adán pues ah, obedeció, ¿no? A Eva. Pues miren, hermanos, Dios le dice a Adán que por haber hecho eso la tierra iba a ser maldecida y él iba a volver al polvo de donde él fue tomado, ¿sí? Entonces ahí Dios le está declarando que él va a morir, él va a morir, ¿sí? Entonces, este acto de Adán fue, la conclusión de lo que hemos leído es esta: si Adán hubiera obedecido, no hubiera sido necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente no tuviéramos necesidad de la resurrección, porque Adán no ofrecía sacrificios y no conocía la muerte. Cuando la serpiente engañó a Eva y Adán comió, en ese momento, escuchen bien, hermanos, en ese momento tomó el imperio de la muerte el diablo, ¿sí? Cuando Adán desobedece y come, en ese momento Satanás toma el imperio de la muerte, ¿sí? Y para poder, hermanos, quitarle al diablo el imperio de la muerte, era solamente con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, lo que hizo Adán no nada más fue que comió, sino que perdió la oportunidad de tener la vida eterna, perdió la oportunidad de vivir para siempre, ¿sí? Ok. Entonces, él desobedece, él no tiene el consejo de Dios, no se sujetó al consejo de Dios, porque Dios le había dicho, vas a morir si tú comes de ese árbol. Ok, entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que trascendió tras esa actitud de Adán y Eva? Fue que el diablo, en cuanto ellos desobedecieron y comieron, el diablo tomó el imperio de la muerte, ¿sí? Entonces, nosotros, hasta aquí, hermanos, estamos entendiendo lo que es la vida y la muerte, ¿verdad? Porque Dios le dio vida, ¿sí? Y después Dios le declara a él que él va a regresar al polvo. Ya no va a tener la vida eterna, él va a morir, él va a regresar al polvo. Entonces, la gran consecuencia fue, hermanos, que Satanás, el diablo, tomó el imperio de la muerte, ¿sí? Ok. Ahora vamos a empezar con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo quiero leerles la resurrección y la vida eterna. Nosotros vamos a leer Mateo 32 al 50, ¿sí? Miren, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a llevarse la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a, permíteme, a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo lo injuriaban también los 2 ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja que veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, es tentado por Satanás. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la cruz y está terminando lo que tenía que venir aquí en la tierra, es tentado por toda esta gente. Es tentado y diciéndole: bájate si eres hijo de Dios, desciende, líbrate tú solo, porque tú lo hiciste con otras personas. Entonces, querían tentarlo, y si nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios, y si nosotros tenemos que darle gracias y reconocer a nuestro Señor Jesucristo, Él, pudiendo descender de esa cruz, no lo hizo, hermanos. Él se quedó a sufrir el sufrimiento que estaba en... Él se quedó sufriendo ese sacrificio, porque sabía que si Él no llegaba a concluirlo, nuestra vida eterna estaba en peligro, hermanos. Y nunca se dejó nuestro Señor Jesucristo manipular por nadie, ¿sí? Y tampoco nuestro Señor Jesucristo le dio gusto a la gente para demostrarle que era el Hijo de Dios, a excepción del Evangelio que nos vino a dar las palabras de Dios, ¿sí? Cuando quisieron probarlo, nuestro Señor Jesucristo no respondió con que: oh, yo sí te voy a demostrar que así es. No, nunca, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es: si me quieren creer, créanlo. Yo ya se los vine a advertir, se los vine a decir, se los vine a enseñar. Pero si ustedes no lo quieren creer, no se preocupen, ¿ok? Porque tampoco yo les voy a dar una manifestación para decirles que yo estoy en lo correcto. Y yo doy gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por esa actitud, porque muchas veces los mismos hermanos nos tientan a querer demostrar. Y esto es fe, hermanos. Esto no es de que: ay, sí, de verdad, tienes que hacer algo, un milagro maravilloso para que se te crea. No, no es así, ¿sí? Entonces, mire, nuestro Señor Jesucristo no descendió de la cruz porque no interrumpió su sacrificio. Él sabía que no lo podía interrumpir, ¿ok? Ok, entonces dice en el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió? ¿Sí?
En primera de Pedro 3, 18 al 20, nos enseña y nos explica la palabra de Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por él. El 18 nos está diciendo, porque también Cristo padece una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual todas las personas, es decir, 8, fueron salvas. Mire, dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados que desobedecieron, pero esos espíritus son los que es antes del diluvio, toda esta gente que no quiso escuchar, que iban a morir, que se arrepintieran, que reconocieran a Dios. Nuestro Señor Jesucristo les fue a predicar y dice la palabra clara que fue antes fue a predicar a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez la paciencia de Dios, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo les predicó a esta gente que murió antes. Él tuvo paciencia, pero cuando el diluvio ellos murieron, ¿sí? Fue 3 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En ese orden. Ok. Primera de Pedro 4, del 1 al 6, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ok, aquí Pedro nos está diciendo, hermano, que si de verdad la persona que cree en Cristo, la persona que ha creído en su muerte, porque dice que él bajó a predicar a los espíritus encarcelados, ¿sí? A los que antes del diluvio. Pero mire, también dice la palabra que nos dice, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el vino desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar vivos y muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu. Entonces, Pedro nos está diciendo, hermanos, que cuando nosotros no teníamos a Cristo, nuestra vida fue un desastre, ¿sí? Pero una vez recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros teníamos que vivir una vida diferente, tenemos que vivir. Entonces, dice que basta ya el tiempo pasado de lo que vivimos, de lo que hicimos, de cómo vivimos. Hay un tiempo donde tenemos que corregir nuestra vida, hermanos. Pero si usted como hermano, si usted como cristiano anda en concupiscencias, en lascivias, en embriaguez, en orgías, en disipación y abominables idolatrías, o sea, anda usted en la idolatría metido, entonces, Dios no acepta esto, hermanos, ¿sí? Pero bueno, ese es el punto, de que nuestro Señor Jesucristo dice también que Él fue a predicar. Esa escritura nos confirma que Él fue a predicarle a los muertos. Durante esos 3 días, nuestro Señor Jesucristo se dedicó a predicarle a los muertos. ¿Y por qué ellos, hermanos? Porque después de eso, ahora, hermanos, nosotros tenemos la palabra y esa palabra nos enseña y nos ministra, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, de los que desobedecieron, cuando Dios esperaba pacientemente, cuando Noé estaba haciendo el arca, ¿sí? Entonces, entonces ya les dije, después de que él, desde esa fecha, por eso él tuvo que bajar a predicarles a los muertos, pero ya después de él, de su sacrificio, quien nos ministra, quien nos enseña es la palabra de Dios, ¿sí? A los muertos, pues les ha de haber dicho, hay una resurrección, hay una esperanza. Nuestro Señor Jesucristo les fue a dar palabra de aliento a los muertos. Ahora, pues todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras actitudes, nuestras obras, ¿sí? Entonces, ya terminaron los 3 días. Entonces vamos a leer ahora la resurrección. Vamos a leer Lucas 24, del 1 al 12. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviéndose del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos
y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, hermanos, después de los 3 días, vienen al sepulcro. Los ángeles reciben a las mujeres y les dice, ¿por qué buscas al que vive? Él les dijo que él iba a resucitar. Al tercer día dice que él levantaría ese templo que era su cuerpo. ¿Sí? Entonces, vemos que se lleva a cabo la resurrección. Vemos que no creen los apóstoles, pero al final se convence y sí lo creen. ¿Ok? Resucita. Todos conocemos que se encuentra con sus discípulos y que pues Tomás incrédulo también, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Todo esto lo sabemos nosotros. Entonces, si usted no lo sabe, yo le invito a que lea usted Nuevo Testamento. ¿Sí? Usted va a entender muchas cosas. Bueno, entonces, vamos a ver, cuando Él resucita, Él tiene el triunfo, ¿sí? Acuérdense, Satanás lo tentó, en la cruz lo tentaron, los dos con los que los crucificaron, lo tentaron los soldados, la gente que estaba interesada en que Él fuera crucificado, todos ellos tentaron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían evitar que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Vamos a leer ahorita Hebreos para conocer su triunfo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto vamos a leer del Hebreos 2, 5 al 14. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos, escuchen, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a perfeccionarse por aflicción al autor de la vida. Voy a leer desde el 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Escuchen, hermano. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos, hermanos, que lo que esta enseñanza nos está diciendo es que nuestro Señor dijo: yo voy a anunciar a mis hermanos tu nombre, yo les voy a hablar de ti, yo te voy a alabar en medio de la congregación, ¿sí? Entonces, Él dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Pero miren, hermanos, lo importante es toda la escritura, pero analicemos el versículo 14. Dice: así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos, hermanos, que esta enseñanza de Hebreos 2 nos está diciendo en el 14 que él fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Se acuerdan que en un principio yo les dije, cuando Adán come y Dios lo sentencia, cuando Satanás logra engañar, ahí toma y ellos actúan en desobediencia a Dios, ahí toman el imperio de la muerte, ahí lo toma, ahí se le queda a él, ¿sí? El imperio. Pero ¿qué tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo? Sacrificarse, predicar a los muertos y luego de esto, hermanos, en su resurrección, quitarle, como Él resucita, Él le quita el imperio de la muerte a Satanás, ¿sí? Aquí, hermanos, yo voy a hacer un entre paréntesis, porque el 16 dice: porque ciertamente no soportó a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ok, hermanos? Mire, el judío piensa que solo ellos son descendientes de Abraham, y sí lo son en la carne, sí lo son. Pero nosotros somos descendencia de Abraham también. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 3, del 6 al 9. Nada más voy a leer. Ustedes pueden leer del 6 al 18, pero yo nada más les voy a leer este punto, ¿ok? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. ¿Sí? Entonces, nosotros por fe, hermanos, somos descendientes de Abraham. Esto es un paréntesis, ¿sí? Yo quiero, hermanos, que entiendan que lo que dice Hebreos que leímos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, nos tiene que quedar claro que nosotros somos también descendencia de Abraham por fe, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso nos hace ser hijos de Abraham en la fe, ¿sí? Aquí Gálatas 6:3 dice, no, les voy a leer el 8. Dice, y la escritura, previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces, hermanos, nosotros somos bendecidos en el creyente, por el creyente Abraham, porque nosotros tenemos fe, ¿sí? Nosotros creemos solo por fe, como él creyó cuando le dijo a Dios, cuando le dijo Dios, vete de aquí, de tu parentela, y yo te voy a... Él lo hizo por fe, hermanos. Y nosotros estamos creyendo por fe que nuestro Señor Jesucristo sí estuvo en la tierra, sí resucitó, sí murió, sí resucitó, y sí le quitó el imperio de la muerte a Satanás, ¿sí? Mire, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír la palabra, ¿sí? Y oír la palabra de Dios, ¿sí? Vuelvo a decir, Romanos 10:17. Así es que la fe es por el oír la palabra de Dios y oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tu fe viene, hermanos, cuando usted lee su palabra, cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted cree en toda la Biblia, hermanos. Cuando usted cree en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace a usted ser hijo de Abraham en la fe. Ok. Gálatas 3 se llama la justicia que es por la fe. Entonces, usted puede leer todo Gálatas 3. Yo nada más estoy dando el resumen, ¿sí? Ok, Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. ¿Sí?
Esto, hermanos, tenemos que tenerlo presente. El judío puede gritar y decir, pero nuestro Señor Jesucristo dice que si nosotros hemos sido, bueno, el escritor de Gálatas dice que si nosotros fuimos bautizados en el 27, dice Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Mire, Dios, ellos se manifiestan que son uno solo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y luego pues se separan también, ¿verdad? Lo que va a hacer Dios es de dos naciones va a ser una, y esa una se va a hacer uno, vamos a hacer uno en Cristo Jesús, ¿sí? Los que ya hemos sido bautizados, y obviamente estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Ok, entonces recuerden esto, Romanos 10:17. Así es que la fe es por el oír la palabra de Dios y oír la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿cómo viene su fe? ¿Cómo la aumenta? Es por la palabra. Ese es un paréntesis, hermanos, porque yo quiero decirles como él dice, ¿verdad? Como nos dijo aquí Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso hice ese paréntesis. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿ok? Ok. Entonces, ahora, entonces tenemos que tener presente que los que estamos bautizados, dice que entonces ciertamente somos linaje de Abraham, ¿sí? Pues mucha gente dice, no es importante el bautismo. Bueno, para tú estar en Cristo Jesús, tienes que ser linaje de Abraham, porque es la fe la que nosotros estamos desarrollando como lo desarrolló el patriarca Abraham, ¿ok? Ok, Colosenses 2:13-15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Que dice que Él anuló con su sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, Colosenses 13:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No nada más es que lo crucificaron y le perforaron los hoyos. Dice que en ese sacrificio, en esa crucificación, ahí anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, hermanos. ¿Sí? No nada más es ver a nuestro Señor Jesucristo que lo crucificaron. ¿Qué significa? Que le hayan clavado las manos. Ahí anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Y dice que triunfó. Por eso yo les decía, Él triunfó. Nuestro Señor Jesucristo triunfó. Como lo decía, que destruyó a la muerte y él tomó el imperio de la muerte. Lo acabamos de leer. Ok.
Segunda de Timoteo 1, 8 al 10. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, ese es el consejo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? Que no se avergüence de nuestro Señor Jesucristo, que crea en nuestro Señor Jesucristo, que siga en esa lucha del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y según Timoteo 1:10, escuchen lo que les dice, hermanos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo? Mire, por la fe en el Evangelio seremos eternos, tendremos vida eterna, ¿sí? Porque dice aquí que el Señor Jesús dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ese sacrificio, hermanos, quitó la muerte y sacó la luz, la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es importantísimo evangelizar a la gente, por eso es importantísimo hablarle a la gente, por eso es importantísimo, hermanos, mantenernos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, esto fue también, hermanos, aparte de que anuló los decretos que estaban en nuestros contra, aparte de que le quitó el imperio de la muerte a Satanás, dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es importante creer en el Evangelio, hermanos. Por eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo cuando en su sacrificio, lo que Él vino a darnos fue esto, hermanos, la vida eterna, pero con fe. Hemos aprendido que los que hemos sido bautizados somos descendientes de Abraham en la fe. Hemos aprendido que si nosotros hemos sido bautizados, entonces somos descendientes de Abraham, hermanos. Acuérdense, les repito otra vez, el pueblo dice, pero usted puede decir, pero los de antes no se bautizaban, antes de Jesús. Dice la palabra de Dios que ellos fueron bautizados en la nube. Esa nube que los guiaba de noche y de día, dice que esa nube fue la que los bautizó antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo mundo, el que quiere creer en nuestro Señor Jesucristo, tiene que bautizarse. Aquí no hay que yo estoy en el Evangelio y no me bautizo. No, esto no. Esto nos hace, nos confirma más que somos hijos de Abraham en fe. Ok, ahora, mire lo que decían lo que dijo el profeta Oseas en 13:14. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero mire lo que dijo Dios a través del profeta. De la mano del Seol los redimiré,
los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14. Lo vuelvo a leer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Mire, el diablo pensó que había triunfado haciendo pecar a Adán y a Eva. ¿Sí? Pensando. Pero Dios siempre se adelanta y tiene otros planes. Porque nunca Satanás va a poder vencer a Dios, nunca. Dios es Dios. Y lo que va a terminar haciendo Satanás es adorándolo, bendiciéndolo y arrodillándose ante Dios. ¿Sí? Entonces Dios prepara por medio del profeta esta profecía que se cumple en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De la mano del Seol los redimiré, de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. ¿Sí? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo como es Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo de hombre, pero también es Dios. Acuérdense que Él dice, yo y mi Padre uno solo somos. Entonces, ahí, como Dios destruyó a la muerte. Okay. Ok. Mire, el Señor Jesús como Hijo de Dios fue a la cruz en obediencia porque Él sí conocía la palabra, Él sí conocía a su Padre, Él sí sabía qué era lo que Dios ya decía, ¿verdad? Como Hijo de Dios se sujetó. Ustedes recuerdan cuando Él le dice al Padre, 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 si es de mí, que Él se retira a orar y le dice, Padre, Padre, si es de mí, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú lo quieras. Y dice que Dios no lo oyó. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ok, tengo que llegar a hacer esto. Pero hermanos, vean lo que dice el salmista, porque muchas cosas habla, o sea, casi todo es alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede, ni aun los profetas se puede desprender de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la escritura es alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De Dios, pero sus profecías de Dios eran para casi lo que nuestro Señor Jesucristo venía a ser y lo que nuestro Señor Jesucristo conocía. ¿Sí? Okay. Salmo 19:9 Dios dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo sabía esto, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién es el santo? ¿No es el Hijo de Dios? Dice, no, tú no vas a dejar mi alma en el Seol, tú, Padre, me vas a sacar. Y por eso nuestro Señor Jesucristo se entrega, hermanos, se entrega a la obediencia de Dios. ¿Sí? Mire, usted puede tener problemas, guerras, problemas con los hijos, problemas familiares, problemas con el esposo, problemas con la familia. Pero Dios, hermano, está cuidando de nosotros, hermano. Nos está dando la oportunidad de que tengamos fe en Él y creer en Él, hermano. No nada nos puede desmoralizar ni desanimar, nada, hermanos. Estamos en espera de que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, ¿sí? Ok, entonces, mire,
Acuérdense la palabra que dice en Mateo 26:6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, usted esta palabra, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo se mantuvo leyendo sus salmos, esperando en la palabra y en la confianza, como dice el salmista, reposará confiadamente mi carne. Así estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, si Dios nos está diciendo, oiréis de rumores de guerras y rumores de guerras, mirad y no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. O sea, no se turben. ¿Qué es turbáis, hermanos? Dice desconcertar, confundir, trastornar o turbar la razón. ¿Sí? A perder la serenidad, el aplomo. Nosotros tenemos que tener, ahora sí como dicen, nervios de acero. O sea, hermanos, mire, tenemos que confiar en Dios y tenemos que esperar. Y así como Dios dice, ok, yo me entrego al sacrificio, pero en el Salmo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En esa fe y en esa entrega, hermanos, tenemos que entregarnos nosotros a nuestro Señor Jesucristo en su evangelio. Luego, hermanos, este mismo salmo dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Imagínense, imagínense lo que fue escrito para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue convencido, se fue a la cruz sabiendo que Dios no iba a dejar su alma en el Seol. Dios lo iba a rescatar. ¿Sí? Vamos a leer Salmo 49:15. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Hermano, es precioso esta escritura. Pero Dios redimirá del poder del Seol, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? ¿No dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre? Profecía cumplida. Su alma fue sacada del Seol y lo tomó Dios para sentarlo a su diestra. Hermano, esta es bendición de Dios, esa es palabra de Dios. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo nunca perdió el aplomo, la serenidad, porque Él conocía a Dios y sabía de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa redimir? Dice, rescatar o sacar de esclavitud. Un ejemplo, hablando de Jesucristo, salvar al género humano, ¿sí? Dios redimió, Dios salvó a nuestro Señor Jesucristo del Seol. El diablo debe haber querido dejarlo ahí, pero fue Dios quien lo sacó del Seol. La Escritura nos está mostrando. Y dice que y él me tomará consigo. Y sí, hermanos, la palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Está con Él. ¿Sí? Ok. Vamos a leer, hermanos, cómo el profeta Isaías cantaba. Porque ese es un cántico, ¿no? Ustedes pueden leer de Isaías 26, del 1 al 21. Yo nada más les voy a leer el 19. Este es el cántico de Isaías. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos.
muertos. Ese es el cántico de Isaías, hermanos. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. ¿Tienen ustedes dudas de que no los levantará Dios? Entonces no tienen fe. Usted tiene que creer que Dios nos levantará de los muertos, que resucitaremos. Por eso es importante, hermanos, entender, hermanos, que primero cómo entró la muerte, por qué entró, por la desobediencia. Pero ahora, hermanos, entendemos que Dios nos va a levantar. ¿Sí? Si ustedes tienen más dudas, lean Ezequiel 37, hermanos, donde dice que él vio un valle de huesos y dice que puso tendones, piel, todo los levantó, ¿verdad? Y ya nada más al final sopló el espíritu para darles vida, aliento. Entonces, hermanos, nosotros no podemos dudar. Tenemos que creer esta palabra, ¿sí? Mire, el otro cántico está en Isaías 25 y es del 1 al 9, ¿sí? Mire, ustedes pueden leer Isaías 25 del 1 al 9, pero yo nada más les voy a leer 8 y 9 por mi tiempo, ¿sí? Dice, destruiré a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vuelvo a leerlos, hermanos. Destruiré a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando Isaías cantaba esto, hermanos, yo creo que Isaías no tenía idea que cómo iba a destruir Dios a la muerte era a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él cantaba estos cánticos, Isaías. Y no, yo pienso que no tenía idea de cómo, pero él lo creía, él lo cantaba, ¿sí? Y luego dice, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque así lo ha hecho Jehová. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? El acta de decretos en contra de nosotros fue lo que él hizo en ese sacrificio, y es lo que él dice, quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Esto es, hermano, profecía de Dios, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo iba a hacer esto. Ahora dice Isaías en el 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos, que está hablando a futuro, y nos alegraremos en su salvación. Dice, ese es Jehová el que hemos esperado. Nosotros estamos esperando a Dios, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. Y nos salvará. Creyeron, hermanos. Ellos creían, y nosotros tenemos que creer, hermanos. Mire, les voy a dar un ejemplo de lo que ya nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan nos da la revelación. Porque ellos lo escucharon, pero a Juan se lo mostró, ¿sí? Entonces es Apocalipsis 21 del 1 al 5. Dice,
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oía una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe esto, porque esas palabras son fieles y verdaderos. ¿Sí? Nosotros en Isaías, hermano, en el 9 dice al final: hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Y cómo dice Apocalipsis, hermanos? Que toda lágrima, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor por las primeras cosas. Es casi lo mismo que dice ellos: nos vamos a alegrar, vamos a estar contentos. Y aquí dice que nosotros ya no habrá lágrimas. Dios va a enjugar todas las lágrimas, ¿sí? ¿Qué es enjugar? Secar las lágrimas, ¿sí? También puede significar liquidar una deuda o hacer desaparecer un déficit. Entonces, pero vamos a tomarlo: enjugará Dios todas lágrimas. O sea, ¿qué va a hacer Dios cuando estemos ante su presencia? Todas tus lágrimas, por lo que llores, por lo que te preocupes, por lo que sufres, Dios te secará esas lágrimas. Esa es la promesa de Dios a través de la revelación de Apocalipsis al ángel, y el ángel al apóstol Juan. Así que, pues lo que estemos sufriendo, pues tenemos que tener paciencia. Ahora, hermanos, muchos dirán, pero ¿por qué tú estás hablando eso si todavía seguimos muriendo? ¿Sí? Mire, vamos a leer Primera de Corintios 15, y vamos a leer del 51 hacia el 58. ¿Sí? Lo voy a hacer lo más rápido. Dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas la gracia sean dados a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que dice la palabra, bueno, aquí leí el 57, voy al 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vemos, hermanos, que para que ya no haya más muerte, dice que es necesario, en el 53 dice: porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorruptible y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepulcro? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, hermanos, ¿por qué no se termina la muerte? ¿Por qué todavía está? Porque dice la palabra de Dios que nosotros nos tenemos que lo corruptible, este cuerpo corruptible, se tiene que vestir de incorrupción. Y esto mortal, este cuerpo mortal se tiene que vestir de inmortalidad, ¿sí? Entonces, por eso es que todavía la muerte, pues, trabaja, ¿no? Ahora, mire, ¿cuándo va a desaparecer la muerte? ¿Sí? Ok. Mire, Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí, hermanos, ahí es donde ya la muerte termina su función y el diablo, que hay veces nos amedrenta, que te vas a morir, que vas a estar enfermo. O sea, ahí, aquí en este pasaje, ahí es donde termina todo esto, hermanos. Ahí es donde termina la muerte y el Hades. Pero mientras nuestro Señor Jesús, ellos conocen, el Satanás conoce que el triunfo ya lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Satanás conoce que Cristo ha triunfado en esa área. Por eso es que él anda como león rugiente, ¿sí? Viendo a quién devorar. ¿Ok? Ok. A mí me gustaría leerles. Bueno, ustedes pueden leer en su casa, ya por el tiempo, hermanos, lean a Romanos 5 al 21, ¿sí? Que es Adán y Cristo, porque ahí explica Dios que por un hombre entró el pecado y la muerte al mundo, pero también por un hombre que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entró la vida. Espérenme, se los leo para nada más lo del Señor Jesucristo. Pueden ustedes leerlo, Romanos 5, del 12 al 21. Y yo nada más les leo este versículo. Ajá. Dice en el Romanos 5, 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, por condenación. O sea, el juicio vino por el pecado que cometió Adán, ¿sí? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues es por la transgresión de un solo reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a entender que van a aprender que el pecado entró por un hombre y la muerte, pero la gracia y el don de Dios
entró por medio de nuestro Señor Jesucristo y entra la vida, ¿sí? La gracia y la vida. Mire, por ejemplo, en el Romanos 5:21 dice, pero para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, ok. Mire, aquí en Romanos 5, en el 13, en el 14, dice, hay una cosa muy importante que también hago otro paréntesis, hermano. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, la palabra de Dios dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Sí? Eso es por la gente que a veces se pone, pero aquí dice esto, ¿cómo que reinó y todavía seguimos muriendo? Ok. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó después de Moisés, hermanos? Mire, Oseas 6:7 dice, mas ellos, ¿cuál Adán traspasaron el pacto? Allí prevaricaron contra mí. Entonces, aquí nos está dando respuesta a este versículo de Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero ¿por qué continuó la muerte, hermanos? Dice Oseas 6:7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, aquí nos está dando la respuesta por qué continuó la muerte en los hombres, hermanos. Osea 8, dice, 8:1, dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. Traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para ellos mismos. Para ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será desechado en pedazos el becerro de Samaria. Entonces, hermanos, en Oseas 8 dice que en el 1 traspasaron su pacto, hermanos. Por eso la muerte continúa hasta el día de hoy, ¿sí? En el 4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Llega un momento, hermanos, donde ellos ya no se acuerdan de Dios, ya no se acuerdan, ellos hacen sus cosas y dice Dios, ¿sabes qué? Pues no me están tomando en cuenta, continúa entonces la muerte, hermanos, ¿sí? Por eso es, hermanos, por si usted tiene duda, dice, no, pero ¿por qué si ya Él triunfó en la cruz? No, es que todavía se sigue pecando, ¿sí? Y la muerte se termina cuando nosotros nos hallamos vestidos de inmortalidad, ¿sí? Cuando nosotros, este cuerpo, pues se ha transformado. ¿Sí? Ok, hermanos, aquí pónganme mucha atención, porque eso es lo más importante, o sea, todo es importante, hermanos, todo, pero el cristiano confiado, el cristiano que dice, no, yo ya la hice, yo ya me bauticé, yo ya todo esto, mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Daniel 12, del 1 al 4, el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán para allá, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Yo, hermanos, les he venido diciendo en los otros dos enseñanzas que tenemos que aprender que la resurrección va a ser una bendición para unos y va a ser un peligro para otros, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque mire, en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Todos vamos a resucitar, pero dice la palabra de Dios que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Ok? Le dice en Juan 5:28. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Yo siempre les he venido diciendo, es que hay que conocer el peligro de la resurrección, ¿sí? Daniel nos está diciendo que unos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:28 y 21 dice, no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la vida eterna, mas los que hicieron lo malo a la condenación, a resurrección de condenación. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes tengan claro esto, y que ustedes oren, y que ustedes hagan cambios en sus vidas, y que ya te quites todo lo feo y lo negativo de nuestras vidas. Mire, todos van a resucitar. El problema es que va a haber el que va a resucitar para vida eterna y el que va a resucitar para condenación. ¿Sí? Acuérdense, nosotros como seres espirituales somos seres eternos. Nunca vamos a morir porque somos eternos. Dios nos hizo eternos. Pero ¿dónde quieres, cuando tú resucites, dónde quieres irte? ¿A la vida eterna? ¿O a la resurrección quieres irte a la resurrección de vida eterna? ¿O a la resurrección o a la resurrección de condenación? ¿Dónde te quieres ir? ¿Dónde quieres estar? Por eso es que mi llamado es, ¿sabes qué? Desecha todo, o sea, nada, no te quedes con nada en tu corazón, ningún resentimiento. Haz cosas que le agraden a Dios, vive como Dios dice que vivamos. A lo mejor no nos podemos dar a toda la gente, hermanos, pero con los que tenemos a nuestro alrededor, lo que Dios nos pone a nuestro alrededor, a esa gente, nosotros tenemos que ayudar, aceptar, perdonar, lo que sea, hermano, lo que sea. Pero tener una vida que agrade a Dios, hermano. Porque muchos se han de ver animados, diciendo, yo ya me bauticé, yo soy el hijo de Abraham. Sí, pero el problema es tu resurrección. ¿Dónde vas a estar en tu resurrección? ¿Vas a lograr la vida eterna, resurrección de vida eterna, o vas a lograr resurrección de condenación?
Hermanos, la palabra de Dios no es un juego, es verdad y se está cumpliendo. Muchas cosas se nos están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿sí? Ok, mire, ustedes lean en su casa Mateo 25, ¿sí? Del 31 al 46. Ese es el juicio de las naciones. Eso los va a guiar a lo que va a ser el juicio de Dios. Les voy a dar más o menos, no se lo voy a dar todo por el tiempo, pero mire, dice, nuestro Señor Jesucristo platica y les empieza a decir, bueno, es que me dice, entonces el rey dirá a todos los de su derecha, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde ahora, para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, tuve hambre y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicises a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicises. Y luego se va a lo contrario, ¿verdad? Donde le dice que dice que los pone los justos a la derecha y los malos a la izquierda, ¿no? Entonces a los de la izquierda le dices, no, tú no me dices de comer, tú no me cubriste, ¿sí? Pero, hermanos, mire, lo importante es que ellos dicen, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Sí? Dice, tú no, nunca lo hiciste. Entonces nuestra actitud tiene que ir más allá, hermanos, de la familia, de la gente que queremos. Tenemos que ayudar a la gente que está en necesidad, tenemos que abrirnos a otras personas, no nada más en nuestra familia. La palabra de Dios dice, y si tú solo lo haces a los que quieres, ¿qué haces de más? No estamos haciendo de más. No nos encerremos en nuestro mundo egoísta de solo mi familia y yo, hermanos. Estamos en un peligro. Sí, Dios nos dijo que nos va a dar la resurrección, pero Dios nos está aclarando a través del Espíritu Santo que va a haber dos resurrecciones, la resurrección de vida eterna y la resurrección de condenación, hermanos. Esto ustedes léanlo en su casa, Mateo 25, del 31 al 46. Pero mire lo que dice en el 46, ya en el último. Bueno, les voy a leer 45 para que se entienda. Dice, entonces le respondieron diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, esto es la resurrección de condenación y la resurrección de vida eterna. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La persona que ayuda, que apoya, que se abre, esta gente, acuérdense que dice en Apocalipsis que los libros fueron abiertos, ¿sí? Cuando leímos Apocalipsis, el libro de la vida, y porque se abren dos libros, hermanos, el libro de la vida y el libro de las obras. Entonces, hermanos, tenemos que salir de nuestro mundo y apoyar a otra gente, ayudar, visitar, lo que Dios te ponga en tu mano. Necesitas ir a ver un enfermo, velo. Necesitas darle comida a una persona que no tiene, dásela. Necesitas regalar algo, dalo. Pero a la gente que está en necesidad, ¿a quiénes? A tus pastores, a los que te enseñan, a los que te ministran. Porque nuestro Señor Jesucristo, porque se lo hiciste a uno
de estos mis hermanos, es entre nosotros, ¿sí? Es nosotros hacer cosas buenas, acciones buenas para nosotros, hermanos, entender que eso es parte de lo que va a formar para nuestra resurrección, hermanos. No nos engañemos, la palabra es clara. Ya les leí, hermanos, que nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo malo, hermanos? Es negar, es no abrirnos a la gente, es querer tener esos pensamientos de venganza, de rencor, de yo soy mejor que el otro, esta persona no sabe nada, o sea, quitarnos todas esas marañas de las cabezas, hermanos. Todo esto, hermano, nadie es mejor que nadie, entendamos, el único que es bueno, santo y mejor es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tampoco podemos entrar en competencia, nada. Nosotros tenemos que caminar como dice el Salmo, así como el siervo mira la mano de su señora y así como la sierva mira la mano de su señora, así nosotros tenemos que estar ante la presencia de Dios. Todo ego espiritual, toda vanidad espiritual, todo eso se nos tiene que quitar, hermanos. Todo, ¿sí? Miren, hermanos, ya en Daniel 12:13 dice: y tú irás hasta el fin, le dice Dios a Daniel. O sea, le está hablando del fin del mundo, le está diciendo que muchos se van a despertar del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y al final le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, para recibir tu heredad. Hermanos, esto viene siendo lo mismo que Timoteo dice en 2 Timoteo dice, Pablo dice lo que dice Pablo, en Timoteo, en 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, tenemos nosotros que hacer un cambio si tú quieres. Tú vas a resucitar, pero ¿para qué vas a resucitar? ¿Para vida eterna? Te felicito. ¿Pero vas a resucitar para condenación eterna? Piénsenlo bien, hermanos. Cambiemos y seamos diferentes personas. Y que podamos decir: hemos ganado, he terminado la carrera, he ganado la buena batalla. He guardado mi fe. No permitas que nada ni nadie te robe tu fe. Guárdala como la guardó Pablo. Guárdala. Porque eso es lo que te va a dar esta convicción. No permitas que nadie venga y te diga que no va a haber resurrección, que Cristo no viene. No lo permitas. ¿Sí? Aquí en 2 Timoteo 8 dice, en el 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como cristianos, hermanos, tenemos que amar el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo bajará por su iglesia. Lo tenemos que tener en el corazón y a cada momento, en cada instante, porque las situaciones se están viendo difíciles. Es decir, esperamos por ti, Señor Jesús. Es decir, te amamos. Es decir, a Dios amamos la venida de tu Hijo amado, que nos vendrá a salvar
y a rescatar. Pero también cuiden su resurrección, hermanos, porque ese es el peligro de la resurrección. ¿Vas a resucitar para vida eterna otra vez, pregunto? ¿O vas a resucitar para resurrección de condenación? Yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que Dios está pidiendo que todos y mucha gente se salve. Aún los cristianos, los que piensan que son lo único en la iglesia. Dios nos está dando la oportunidad, hermanos, de que tu resurrección sea para vida eterna. Piensen, hermanos, en esta enseñanza. Guárdense, cuídense, hermanos. Si tienen algún problema que les es difícil vencer, pídanle a Dios ayuda. Dios dice que no da más de lo que no podamos soportar. Seamos, hermanos, fieles a Dios y amemos su venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si aún tú dices, yo no me he portado bien, tienes la oportunidad de hacerlo antes de que Él descienda. Porque Él viene por su iglesia. Pero lo ha dicho en Mateo 25. Unos serán lanzados al fuego eterno y otros estarán con Él. Hermanos, aquí termina mi enseñanza. Que Dios me los bendiga. Y hacemos una oración dándole gracias a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque nos estás advirtiendo que tu palabra se cumplirá y que el ser humano tiene un destino, Señor, pero lo puede escoger, Señor. Ese destino para vida eterna o ese destino para condenación. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por tu enseñanza. Señor, ayúdanos, Señor, a amarte como tú lo deseas, como tu corazón lo desea. Ayúdanos a amar la venida de tu Hijo amado, a esperarla, Señor, porque Él vendrá a salvarnos. Él lo prometió, no los dejaré solos, porque volveré por ustedes. Señor Jesús, amamos tu venida. Señor Jesús, esperamos por ti. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no permitas que nuestro corazón se turbe, Señor. No permitas que se conturbe nuestro corazón, sino que la serenidad esté en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza, por tu enseñanza. Gracias, bendito Jesús, por tu sacrificio, por ese triunfo en la cruz. Gracias. Gracias porque es ahí donde tú le quitaste el imperio de la muerte a Satanás. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por haber clavado nuestros pecados, nuestras actas de decreto en esa cruz. Y gracias, Padre, porque te desprendiste del Hijo para lograr, Señor, la vida eterna, para quitar el imperio de la muerte a Satanás. Gracias, Padre. Y perdónanos, Señor, si consciente y consciente hemos pecado. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre. Estamos viendo el poder de tu fuerza. Estás mostrándote grandiosamente, Señor, a través de la naturaleza. Porque tus hechos son hechos maravillosos. No hay Dios como tú. No hay Señor como tú. Gracias, Padre, gracias por permitirnos conocerte, Señor. Gracias.
Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús y acompañada de tu Espíritu Santo, Señor. Te digo amén, Padre bendito, amén. Yo me despido y les doy gracias por este tiempo que ustedes disponen para escuchar estos. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Y nos vemos en otra enseñanza. Bendiciones.